Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Muy buenos días, hoy lunes 9 de marzo del año 2020. Gracias a todos los que se vinculan con nosotros desde cualquiera de los canales que tiene RCR a nuestra disposición, bien sea por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por YouTube. Gracias a que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Urib Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles estrenándose conmigo por lo menos José Gregorio González. Y bueno, hoy estoy nada más y nada menos que en la grata compañía de Santiago Romero, periodista, tuitero impenitente. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días, Víctor. Un placer estar aquí contigo hablando de la libertad y hablando sobre otros temas. Así es, bueno, tenemos muchos temas. Hoy ha sido un lunes negro. O sea, se cayeron todos los mercados. Hay un especial nerviosismo por los efectos del coronavirus y también por la noticia ayer de que explotó, se dinamitó un cártel. La OPEP dejó de tener sentido. Arabia Saudita anunció que iba a producir todo el petróleo que pudiera producir. Rusia y Arabia Saudita no terminaron de acordar, total que los precios del petróleo cayeron brutalmente hasta $31 el barril, ya casi vale lo mismo que un pote de pollo acá de lo del doctor, ¿cómo se llama? El de esos KFC, Kentucky Fried Chicken. Así que bueno, la expectativa, la bolsa de Nueva York cerró un poco antes para no ver una caída todavía más estruendosa. Muchos nervios. El presidente Trump, por otra parte, dice que ese es el producto de muchas noticias falsas, fake news, que han tratado de, por supuesto, malograr el bienestar, trabajo y producción que se ha logrado en Estados Unidos. Hay conspiraciones cruzadas, pero tenemos ya a Andrea Rondón. Andrea Rondón, abogado, lectora también impenitente, que nos trae precisamente en comentario un artículo que ella leyó de Krause, precisamente sobre el coronavirus. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Feliz semana. Igualmente, feliz Día de la Mujer atrasado. Gracias. Sí, quería comentar un artículo, no hago referencia a un libro esta semana, porque bueno, son mis lecturas actuales, y es un artículo de Martín Krause que ya lleva como 2 semanas publicado, pero que calza perfectamente con estas noticias que estás dando, lamentables, sobre la caída de muchos mercados, ¿no? Amanecimos, desde anoche se está publicando esta información y la verdad es ya preocupante. El artículo se titula "El coronavirus justifica la existencia de un gobierno global". Él se pregunta, o él comienza exponiendo que hay situaciones, casos fortuitos, hechos fortuitos, que no hay, que digamos, que llevan a desastres, catástrofes naturales, donde no hay intención del hombre, y lamentablemente frente a estas circunstancias, frente a estas crisis, lamentablemente en lugar de tomar digamos, por así decirlo, responsabilidades individuales o decisiones individuales, que es lo que debería privar en estos casos, lamentablemente la respuesta es, bueno, es que no se han tomado las políticas públicas adecuadas, no se han tomado las preferencias o las recomendaciones estatales adecuadas. Y ante esa respuesta, que es como dogmática de todo el mundo, no solamente de los gobiernos, sino también del público en general, pues se toman y adoptan medidas como robustecimiento de medidas públicas, medidas en materia de salud públicas, justificación de fortalecer organismos supranacionales, que al fin y al cabo es robustecer el poder estatal por encima de preferencias y decisiones individuales.
Entonces, y lamentablemente, como el público está acostumbrado a recibir órdenes y como estamos ante una situación fake news, no asumes tu responsabilidad individual de verificar exactamente las noticias. Si se trata de una pandemia, ¿cuál es el grado de mortalidad o mortandad en eso? Podrá ser pandemia, es decir, que tiene un poder de alcance geográfico importante, pero eso no significa que sea mortal necesariamente. Bueno, frente a eso, lamentablemente, ¿qué ocurre? Bueno, aceptas con mucha aquiescencia, con mucha tranquilidad las cuarentenas forzadas, las inmunizaciones forzadas, el cierre de aeropuertos, y eso lamentablemente, eso ha afectado el mercado. Entonces, el mercado no es que tenga fallas. En el caso como este que estamos viviendo, como pareciera un caso de laboratorio, no es que el mercado tenga fallas, sino es que lamentablemente la intervención estatal ha sido errada, y la intervención estatal ha sido auspiciada por culturas liberticidas o reacciones a las que hemos estado acostumbrados, como recibir órdenes sin chistar, sin pensar mejor. Entonces, este artículo, pues, lo que hace es un llamado de alerta en el sentido de más Estado no va a resolver la situación de crisis, sino más bien puede traer efectos colaterales mucho más nefastos que incluso la propia enfermedad. Bueno, tú sabes, hoy se cayeron los mercados, cayó el precio del petróleo, todo el mundo aduce a la forma como se ha manejado la crisis del coronavirus. Al final, digamos, la semana no pinta de la mejor manera, ¿no? La semana ya comentan que este primer trimestre va a ser uno de los más duros, porque lamentablemente las medidas que se están adoptando en lo económico pues van a tender a preservar esta situación difícil. Y si no se tiene conciencia que justamente hay que hacer auditoría, hay que hacer due diligence a las noticias, hay que estar informados realmente de los efectos de la enfermedad, en lugar de pedir control de precios sobre las medicinas, control de precios sobre las máscaras, sobre las mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensar en informarnos mejor? Pero lamentablemente la cultura que tenemos, junto con los deseos estatales de controlar la situación, pues va a llevar a mantener esta situación de los mercados inestable por un buen tiempo. Incluso hasta el Bitcoin, que el Bitcoin, yo soy pro Bitcoin y pro criptomonedas, que estas monedas virtuales se mantienen con mayor estabilidad frente al resto de los demás mercados. Incluso hasta eso cayó. Porque claro, porque la base de esas criptomonedas es la confianza, y cuando se pierde la confianza, ¿qué es lo que pasa? Cuando eres reo de las falsas noticias o buscas soluciones sencillas y fáciles, pues se pierde la confianza en los mercados. Sí, bueno, eso es lo que decía hoy Donald Trump, ¿no? Que es precisamente las falsas noticias están generando una especie de burbuja aniquilante de los mercados, ¿no? Eso por lo general tiene detrás un conjunto de intereses, ¿no? Porque uno no logra entender tanto afán destruccionista sobre la base de una forma de asumir una realidad con muchísima histeria, ¿no? Sí, y es que es muy común esta reflexión. Los estados tienen intereses, lamentablemente, o las personas detrás de los estados tienen intereses, y este es un año electoral para Trump. Entonces hay que ver lo que está en juego realmente, más allá de realmente la enfermedad, y por ese lado, por el lado de Estados Unidos. Pero por otras latitudes, otros países, Venezuela, bueno, digamos, tiene su propia tragedia, y todavía no hemos estado totalmente invadidos o cercanos por la histeria del coronavirus. Bueno, lo que está detrás del coronavirus en otros países es una sed de aumentar el poder estatal, lamentablemente. Ahora, Andrea, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué día tan difícil? Había un sector que, si no utilizabas los términos y los adjetivos correctos, en lugar de recibirlo como una felicitación, lo recibían como un insulto. A mí el día me parece honestamente patético. El todo día, digamos, de felicitación de género, a mí, digamos, me parece extraño. Pero en todo caso, digamos, para mí forma parte, digamos, del inventario de la cursilería universal, la verdad, ¿no? Pero ayer me sorprendió el nivel de la epidermis tan sensible de algunos grupos feministas con las felicitaciones que intentaban hacerle. ¿Qué opinas tú al respecto?
Sí, bueno, el tema del Día Internacional de la Mujer es un tema difícil porque por una parte está el feminismo radical, que lamentablemente ha asumido unas respuestas violentas. Vimos marchas en México. En México destruyeron buenas zonas, lamentablemente, de la ciudad. En Chile también. Lamentablemente no hay forma para el feminismo radical de dar una respuesta que no sea violenta, pues esas son sus respuestas, entre comillas. Está por ese lado esas reacciones que el 8 de marzo lo ven como una excusa para destruir y para llevar su discurso hueco, vacío, de victimización de la mujer, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado está la reacción a veces también fuerte, difícil de los liberales de rechazo total a la palabra feminismo. Y pienso que hay que buscar un equilibrio de eso, o sea, hay que tratar de reivindicar que el feminismo, buena parte del siglo XX o mitad del siglo XX, es profundamente liberal, buscaba la reivindicación de los derechos de las mujeres que en su momento no tenían, no se están buscando más derechos más allá de méritos o valores, nada, o de talentos, de hecho. Lo que busca el liberalismo es igualdad ante la ley. Y el feminismo radical lo que busca es quebrantar esa igualdad ante la ley. Pero el hecho de no tocar estos temas, como ha hecho cierto sector de la doctrina liberal, no va a resolver el problema. Entonces, a mí me gusta mucho la aproximación que hace María Blanco en Afrodita Desenmascarada, que uno podrá tener sus discusiones, pero ella recuerda las victorias históricas a favor de la mujer, el derecho al voto, o que haya podido votar en algún momento en el que no podían votar, o cuando no se les daba visibilidad a pesar de que tenían un trabajo y un mérito propio. El caso de Marie Curie, cuando recibió el premio Nobel, la primera mujer que recibió 2 premios Nobel, y ella no pudo subir a recibirlo, sino subió su esposo. Entonces, es a eso lo que hay que atender, pero en su justa dimensión. Entonces, yo lo veo así. Obviamente yo cuestiono el feminismo radical, pero al mismo tiempo cuestiono a veces el prurismo o el purismo que tiene el liberalismo de no tocar estos temas, y hay que tocarlos porque es una reivindicación, digamos, son banderas del liberalismo también. Sí, bueno, yo estaba leyendo la recomendación número 11 de Jordan Peterson del arte de vivir mejor, que se lo dedica en todo caso a los errores de fondo del marxismo cultural y la ideología de género. Entre otras cosas, recordaba que el inventor de la píldora anticonceptiva no fue una mujer, fue un hombre. Y allí caen en contradicción todos los que hablan de patriarcado contra la mujer, porque fue la industria norteamericana, creo, el que inventó la píldora anticonceptiva y que la inventó un hombre. Pero en fin, hay muchas cosas que discutir al respecto. Gracias, Andrea Rondón, por estar con nosotros el día de hoy, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Abrazo. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a